Así es, Violeta, y vamos, y vaya que si lo vamos a abordar a profundidad, porque sí, son temas relevantes. Violeta, como relevante es esta entrevista que vamos a tener en estos momentos, Violeta, con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los centros de derechos humanos pues más importantes que tenemos en el país y que pues ellos precisamente han llevado la defensa también conjuntamente con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, la defensa de los padres y madres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y como usted sabe, pues bueno, lo que terminó presentando el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, sobre el ocultamiento y la negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina de entregar información sustantiva, relevante y muy importante para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pues bueno, hay una decisión que se tomó y que le estamos pidiendo precisamente a Santiago Aguirre que le pedimos que nos tomara esta llamada, esta entrevista de por qué el tribunal ordena a la Sedena, que tiene prohibido destruir cualquier información material relevante o de cualquier tipo sobre el caso Ayotzinapa. Santiago Aguirre, muy buenos días. Te acompaña Violeta Núñez y un servidor. Santiago, muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Ernesto. Buen día, Violeta también y a todo el auditorio. Muchas gracias. Un gusto poder estar en Rompimiento. Buenos días, Santiago Aguirre. Muchísimas gracias. Pues gracias, Santiago. Santiago, ustedes interpusieron esta medida, es un amparo, y en qué consiste y por qué se da, por qué se vieron obligados y a qué se obliga ahora la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, claro, Ernesto. Pues a partir del último informe del grupo interdisciplinario de expertos con el que concluyó su estancia en México, los padres y las madres de los normalistas tuvieron pleno conocimiento, ya con un nivel muy profundo de especificidad, de los documentos que el ejército no ha querido abrir para la investigación que realizan en el caso tanto la Fiscalía General de la República como la Comisión para el Acceso a la Verdad que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas. El GIEI en su informe, y recuerdo que estuvo aquí contigo Ángela Buitrago, que hace un trabajo como siempre muy acucioso, identifica incluso con número de folio, Ernesto, los documentos faltantes que por opacidad y reticencias el ejército no ha querido entregar. Entonces, frente a eso que publica el GEI, las familias, las organizaciones que les acompañamos, que como ya lo decías, pues es el Centro PRO, Serapaz, Fundar, el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, que hace un trabajo excepcional en el estado de Guerrero, decidimos acudir a los tribunales para, primero que nada, solicitar una medida cautelar que obligue a que esos documentos no se destruyan. Lamentablemente tenemos muy mala experiencia con la forma en que el ejército gestiona sus archivos y son muy dados a destruir, ocultar y manipular información clave de derechos humanos en la Sedena. Y segundo, y ese es el fondo del juicio, esperando que por esta vía judicial se obligue a la Sedena a finalmente entregar los documentos. El GIEI los pidió, pero el GIEI es desde luego una instancia de asistencia técnica internacional que emite recomendaciones que no generan coacción sobre los entes de Estado. El Poder Judicial sí puede obligar a una dependencia como la Sedena a entregar determinados documentos. Este juicio de amparo se presentó desde el día 15 de agosto, fue admitido ya en un juzgado administrativo de la Ciudad de México. Inicialmente no se otorgó la suspensión provisional, tuvimos que ir en recurso de queja y ya ahora un tribunal colegiado
ordenó que la información se preserve, que no sea ni destruida, ni depurada, ni eliminada, ni escondida, para que pueda ayudar a dar con la verdad. Y nos pareció muy relevante que en esta resolución también el tribunal dijo que no son solo las familias, sino la sociedad entera la que está interesada en que se conozca la verdad en el caso. El juicio seguirá adelante y ojalá que concluya garantizando el derecho a la verdad de las familias, señalando que el ejército no ha cumplido, como no lo ha hecho el decreto presidencial de 4 de diciembre de 2018 que emitió el presidente López Obrador. Y no nos engañamos, sabemos que esta batalla es mucho más que un problema jurídico, pero bueno, las familias acuden a las herramientas legales que están a su disposición para exigir la garantía de sus derechos y así lo han hecho en este caso, Ernesto, Violeta. Muchas gracias, Santiago Aguirre. Pues es una noticia importante, nada más que yo tengo una duda aquí cuando ustedes señalan el tribunal ordena que la información se preserve. ¿Qué implica eso en términos pues ya reales y si es suponemos, ¿no? Y si nos puede explicar si es vinculatorio entonces esta decisión y cómo la tendría que acatar el gobierno, el ejército mexicano? Sí, claro, es una muy buena pregunta. El fondo del juicio de amparo que están iniciando las familias es acceder plenamente a los documentos. Pero para que esa materia se preserve durante el juicio, necesitaban una medida cautelar que obligara a las autoridades a no destruir los documentos, a preservarlos. Y eso es lo que ordena esta suspensión que identifica con mucha claridad los folios de los documentos de los que estamos hablando y quién los detenta. Se trata sobre todo de documentos generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia que tienen que ver con intercepciones de llamadas, con transcripciones de conversaciones privadas que sabemos que existen, pero que el ejército se ha negado a brindarlas dentro de la información. Lo que esta resolución, que es de cumplimiento obligatorio, ordena es que en tanto se dirime el juicio, esos documentos tienen que preservarse, no pueden eliminarse, destruirse o depurarse, para que si en el fondo el Poder Judicial ordena a la Sedena entregarlos, haya materia y esto pueda ser factible que ocurra, ¿no? Ya, gracias, Santiago. Pues sí, son estos detalles que uno en términos técnicos luego no tiene muy claro. Eh, ¿Qué pasa aquí ahora en el siguiente paso? Una vez que se concede este amparo, entiendo que el amparo es para que se preserve y no se destruya. Dices tú, el fondo es que se pueda acceder. ¿Cómo va a ser esto cuando ya, como bien señalas y lo señaló esta extraordinaria mujer, Ángela Buitrago, titular del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, cuando el fondo es pues que se pueda acceder a eso y el GIEI documentó, como bien señalas, hasta con folio. Por tanto, no puede la Sedena brincarse esos folios que ya está claro que existen. ¿Qué procede ahí? ¿Cómo obligar a esta Sedena? Y te preguntaría otra cosa que también le ha llegado a preguntar en la mañanera, y ustedes que también pues han seguido como nadie, pues este es el caso de los normalistas, conjuntamente, como bien señalas, con Fundar, con Serapaz y el Centro Tlachinoyan, eh, la parte del el papel del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, desde nuestra valoración en el trabajo periodístico que hemos hecho y en la cadena de mando que implica la Secretaría de la Defensa Nacional, sería él el principal responsable del ocultamiento de la información de esos años cuando él estaba como secretario de la Defensa Nacional. ¿Cuál es la mirada de ustedes en estos dos puntos que te coloco, Santiago? Sí, sí, Ernesto. Lo que estamos viendo es cómo, en este caso, la voluntad política presidencial, el empeño del subsecretario Encinas, que ha sido muy notable todo este tiempo, no han bastado para que la Sedena se conduzca con transparencia. Ese es
digamos, es un fracaso en el intento por llegar al fondo en el caso, que no haya sido bastante un decreto presidencial. El 4 de diciembre de 2018, en uno de sus primeros actos de gobierno, el presidente de la República emitió un decreto en el que obligaba a todas las dependencias de la Administración Pública Federal a colaborar activamente con el esclarecimiento del caso. El decreto incluso fue firmado por el general Sandoval y el titular de la Secretaría de Marina. Incluso en el decreto estaba diseñado de una manera que se les imponía un plazo perentorio para entregar toda la documentación con que contaran. Y sin embargo, en este contexto en el que estamos, donde el ejército viene ensanchando su protagonismo público, pues no ha habido hasta ahora poder humano que les imponga el cumplimiento efectivo de ese decreto y tampoco consecuencias frente a ese desacato, que desde luego vincula al exsecretario Cienfuegos cuando fue titular de la Secretaría de la Defensa. Todos y todas recordamos cómo impidió que sus elementos fueran entrevistados por el GIEI, diciendo que ningún extranjero iba a poder entrevistar a sus soldados, pero que penosamente no concluyó cuando ese mando terminó con sus funciones con el fin del sexenio de Peña Nieto, sino que se prolongó en el presente y hoy tenemos una cadena militar que sigue impidiendo el esclarecimiento. En su demanda de amparo, las familias de Ayotzinapa identifican muy puntualmente como responsables de esta obstaculización al secretario de la Defensa Nacional, al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, al titular de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor, al titular de la Subjefatura de Inteligencia y al director del Centro Militar de Inteligencia. Esa es la cadena de mando que en el presente está obstaculizando el esclarecimiento del caso y las familias no pueden esperar a que voluntariamente se cumpla el decreto y la instrucción presidencial. Tienen que luchar para que eso suceda y por eso han interpuesto ahora esta demanda que esperemos se resuelva bien. Muchas gracias, Santiago Aguirre. Pues no estaba como parte del tema, pero yo quisiera preguntarle cuál es su opinión de ustedes desde el centro de esto que acaba de publicar este fin de semana The New York Times, estas 23,000 mensajes de textos inéditos, las declaraciones de los testigos y los documentos. ¿Cómo lo están valorando ustedes y en qué podría ayudar a la investigación? Claro, Violeta. Después de que la PGR ocultó por mucho tiempo las conexiones de la organización macrocriminal con presencia en Iguala con los Estados Unidos, con el trasiego de heroína hacia los Estados Unidos, fue gracias a la existencia del GIEI que supimos que Guerreros Unidos no era una organización delincuencial de alcance municipal o regional, sino que era precisamente una red macrocriminal que participaba del trasiego de heroína hacia los Estados Unidos y que para ello no había corrompido solo algunas policías municipales, sino que gozaba de la protección también de corporaciones estatales y de elementos de corporaciones federales como la Policía Federal y el Ejército. La insistencia del GIEI, que a su salida en 2016 continuamos las organizaciones y otros actores, fructificó en que en 2017, por primera vez, los Estados Unidos enviaran a México una parte de las comunicaciones que este grupo criminal había tenido, no la noche de los hechos, porque eso hasta donde sabemos no fue abarcado en las intervenciones telefónicas, pero sí en los días previos. Se trata sobre todo de transcripciones del servicio de mensajería de BlackBerry, mensaje de texto, que era lo que se utilizaba en 2014 por esta organización para las comunicaciones binacionales. Posteriormente, gracias en muy buena medida a las gestiones del presidente con la vicepresidenta Kamala Harris, al empuje del subsecretario Encinas, ya que el fiscal para el caso que durante buena parte del sexenio estuvo a la cabeza, Omar Gómez Trejo, gracias a las gestiones que hicieron, se pudieron obtener más mensajes de este tipo, de mensajes de texto de BlackBerry,
que abarcan todos los meses precedentes de 2014 a la desaparición de los muchachos. Entendemos que es a eso a lo que tuvo acceso The New York Times, y son mensajes muy relevantes para entender quizá no lo que pasó el 26 de septiembre, porque insisto, no abarcan ese momento, pero sí todo el contexto previo. Y lo que muestra la nota y lo que muestran algunos de esos mensajes que en ejercicio de la coadyuvancia habíamos podido conocer, es que Guerreros Unidos tenía cooptado al ejército, a la Policía Federal, a los presidentes municipales, que efectivamente su negocio principal era el trasiego de droga en vehículos, incluyendo autobuses hacia los Estados Unidos, y que era una red criminal muy fuerte. Hay militares mencionados por apellido en esos mensajes. El hoy general Nieto, que recibió un inusual beneficio de prisión domiciliaria después de ser acusado de delincuencia organizada, aparece mencionado en los mensajes. Entonces, digamos que es un documento relevante para entender el contexto criminal de Iguala, si bien no alcanza para esclarecer plenamente lo que a las familias más les importa, que es el paradero de sus hijos. Pues tremenda la información, Santiago Nieto, perdón, Santiago Aguirre, estoy con otra nota de Santiago Nieto por ahí, pero bueno, pues te vamos a, si no te molesta, mi querido Santiago, pues te vamos a seguir dando guerra, molestándote, porque creo que este caso es relevante. Y mire usted que nos está escuchando y nos está viendo, usted debe recordar que para el caso Ayotzinapa ya no hay GIEI, ya no hay grupo interdisciplinario de expertos independientes. Así que ahora lo que tenemos es al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, a Fundar y a Serapaz, haciendo un papel muy importante en este acompañamiento y defensa de los padres y madres de los normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Santiago Aguirre, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Al contrario, Ernesto y Violeta, los agradecidos a 9 años del caso, de que se abran todavía espacios para discutirlo a profundidad, siempre tenemos que ser nosotros, y les apreciamos mucho todo su seguimiento a este tema de Ayotzinapa a lo largo de los años. Muy buen día. Buen Buen día, día. Santiago. Muchísimas gracias.